la vida, no hay otro momento. Vamos a vivirla, estamos aquí. No hace falta nada si tenemos alas. Vamos a batirlas, tenemos otoños y también veranos y buenos amigos que nos dan la mano. Tenemos promesas y sueños cumplir. Tenemos el sol que nos quita el frío. Y la primavera es mejor contigo, sin duda en invierno no hay mejor abrigo. Tengo el infinito repleto de estrellas, me quedé con una, tú eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas, mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida, tenemos la vida. Tenemos los libros, el cine, la historia, las uvas, el vino, el sexo de gloria. Los sueños más grandes se sueñan despiertos, montañas sagradas y sagrados huertos, cofres de recuerdos que valen la pena. Los padres, los hijos y aquella morena, el pan, la esperanza, la fe, la ternura. Tengo 7 mares y 14 lunas. Ya lo he decidido, me quedo contigo y no tengas miedo, soy tu fiel amigo. Tengo el infinito repleto de estrellas, me quedé con una, eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas, mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida, tenemos la vida. Cuando al fin se llegue mi hora esperada, yo estaré sereno, tranquilo, contento, pues si algunas llamas que abrís mueren, otras más dichosas se hinchan con el viento. Que nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas, mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida. Tenemos la Pues bien, tengan todos y todas una muy buena noche. Les saluda Pablo Cruz, coordinador de la Red Académica Internacional para la Información y Formación Profesional frente al COVID. La red se construye, perdón, gracias a un esfuerzo de muchas instituciones y muchos profesionales a lo largo de América Latina, Iberoamérica también, para generarnos una fuente de acercamiento académico e intelectual.
Hemos estado ya transmitiendo durante todos los meses de pandemia, una vez a la semana, un par de veces por la semana, dependiendo cómo estamos de agenda. Pero bien, aquí estamos y realmente muy felices de iniciar esta semana con ustedes que nos acompañan y los amigos también que están acompañándonos desde el Facebook Live. Antes de iniciar, pues invitarlos a este primer Congreso Internacional en Derecho Médico y Bioderecho del 1 al 3 de diciembre de 2020. Esto está haciendo la invitación el Colegio de Abogados en Derecho Médico de Bogotá. Entonces, pues bienvenidos también si gustan acompañarnos en este evento. Un poco sobre el Congreso también. Igual pueden buscar toda la información en la página del colegio que es www.colderechomedico.com. Muy bien, más o menos para que nos entendamos lo que hemos estado trabajando, estamos llegado a más de 5,000 personas, hemos entregado más de 500 certificados de participación y tenemos más de 20 instituciones que han sido participantes activas o nos han apoyado también con sus profesionales. Tenemos presencia en toda América Latina, España, Estados Unidos, Portugal, etcétera. Realmente se nos hizo muy grande gracias a la vida. Esto es bueno porque así nos acercamos como pueblos en los momentos más difíciles que está pasando la humanidad moderna. Antes de iniciar, pues agradecer indudablemente a los miembros de la Red Académica Internacional, como es la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional de Bucaramanga, a Lugos desde Argentina, la Unión Latinoamericana de Entidades en Psicología ULAPSI, Sinergia desde México, la Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología, el FEPSI, Payer Consultores desde Costa Rica, al Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP desde España, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, Expertus, Conexiones Empresariales, BEGOES, Abogados Consultores, al Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención en Jalisco, México, a la Universidad de Ixtlahuaca, Cuy, a Serviprof, a la UNAM de Iztacala, a Ágora Organizacional y por supuesto también a la Sociedad Cubana de Psicología. Muy bien, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook como Red Académica Internacional para la Formación Profesional. Eso es sumamente importante. Si ustedes les dan clic y un like a nuestra página, igual van a estar acercándose a todo lo que estamos haciendo, pero también nos ayudan a que este esfuerzo llegue a más y más personas. La red no tiene fin de lucro, el único fin que tiene es que nos acerquemos como profesionales y parte de eso es pues, hacer este tipo de esfuerzos y que nos apoyen también los amigos y amigas que nos están acompañando. Igual, la mayoría de los videos los estamos subiendo a nuestro YouTube como Red Internacional para la Formación Profesional. Ahí también los pueden ver y descargar. Algunas recomendaciones. Bueno, primero, si desean escribirnos, ser partícipes de la red, igual, como les dije, no tiene ningún tipo de costos, es totalmente abierto. Entonces, si su institución quiere acompañarnos, pues bienvenido sea. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a red.internacional.profesional@gmail.com. Igual, si gustan gestionar su certificado, este tiene un costo de donativo, es decir, desde $1 hasta $1 millón, con tal de poder pagar el Zoom y continuar aquí con ustedes. Mantener los micrófonos, por favor, apagados en todo momento para disfrutar de la conferencia del día de hoy y luego de la ponencia daremos unos 10 minutitos para que puedan conversar con nuestra ponente del día de hoy, quien es la doctora Argelia Gómez Ávila, una gran amiga mexicana. Ella cuenta con un doctorado en psicología social de la UNAM. Tiene como línea de investigación pareja, género, soltería, postergación matrimonial, emancipación tardía. Tiene un máster en psicología, especial en terapia familiar de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, FESI de la UNAM. 1,650 horas de resolución de casos. Es licenciada además en psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Cuenta con un diplomado en escritura de textos científicos, también en profesionalización a la docencia, en enseñanza en la educación superior, entrenamiento internacional en terapia breve por la Universidad de Palo Alto en California.
Cuenta también con un diplomado TIC para el desarrollo de habilidades digitales en el aula, un diplomado internacional de feminismo en América Latina, aportaciones teóricas y vindicaciones políticas. También un diplomado en atención clínica en derecho ambiente de la UAM Toluca, y cuenta también con un diplomado en psicoterapia de parejas de la FES UNAM, como en terapia familiar, modelos teóricos, clínica supervisada de la FES y UNAM, y muchísimas cosas más que por el tamaño del gran currículum que tiene nuestra amiga Argelia no pudimos poner acá. Pero bien, realmente un gusto de tenerla acá, un gusto tenerlos a todos y a todas ustedes acá. Esta es una forma de hacer sinergia, de hacer familia, de unirnos como pueblos. Y lo único que me queda es invitarlos a que disfruten la velada que tenemos preparadas para el día de hoy. Doctora Argelia, el foro es todo suyo. Muchas gracias, Pablo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Creo que no me está permitiendo compartir. Déjame nuevamente checar aquí. ¿Se logra ver? Sí, correcto, adelante. Muy bien, muchas gracias, Pablo, bienvenidos. Bueno, el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes se llama Habilidades de vida, un recurso de los padres para promover la conexión con sus hijos en época de pandemia. Quiero comenzar con este recuento que han hecho varios sociólogos acerca de cómo estaba el mundo antes de la pandemia. Estábamos centrados más en el individualismo, un culto al cuerpo, una responsabilidad hacia la salud. Se responsabilizaba al individuo sobre uno mismo. Las redes sociales, se habla ya de una época de la información, donde estábamos conectados. Un modelo de éxito acerca de lo que tienes, ¿no? De quién eres a partir de lo que tienes y no de quién eres. Y una serie de sucesos que habían estado ocurriendo, pero que este mundo de la revolución informática también tuvo impacto en la familia. Y entonces aquí les pongo esta imagen de la familia en donde podemos coincidir en una sala, podemos estar conectados aparentemente, pero desconectados. Cada uno, esta imagen representa que estamos conectados con el mundo de la informática, tenemos nuestros cubrebocas porque estamos en una situación de medidas sanitarias, de pandemia, pero no nos estábamos comunicando, conectando con nuestras familias. Y esto era como algunas realidades de estos sectores. Y entonces de repente aparece un virus que empieza a cambiar el mundo y nuestro estilo de vida también. Podemos llegar a ciertos centros comerciales o a la salida, salir a comprar algo y vemos que en cualquier lugar tenemos que apegarnos a estas normas. Alguien nos toma la temperatura, nos pone gel, podemos ver que el sector de la salud se ve colapsado en algunos momentos. Estamos en México pasando de semáforo rojo a anaranjado y podemos ver también en los locales espacios vacíos. Y así hemos estado durante algunos meses. Todavía salimos y podemos ver que en muchos lugares hacemos fila en el banco para hacer algún trámite con 1,5 metros, la distancia social. Aunque de repente vayamos a algún otro lugar más concurrido y no se respeta esa distancia social, pero hay toda una normatividad que nos dice mantengamos esa distancia social. Todo esto que está planteado aquí empezó a generar una serie de cambios en la forma de vivir ese día a día. Y entonces en esta nube de palabras les empiezo a mencionar algunos de los sentimientos, de las sensaciones, de las percepciones que las personas empezaron a referir. Cansancio. Aunque estoy en mi casa, no sé por qué me canso, pero me siento cansado. Ansiedad, preocupación, miedo, incertidumbre. Cuando pensábamos que esto iba a durar unas semanas,
resultó que se prolongó varios meses. Frustración, miedo, pensábamos que íbamos a recuperar las clases presenciales, pues resulta que no. Entonces se empiezan a postergar. Y entonces empezamos a vivir momentos de encierro y una gran amenaza de la salud que empieza a mantener nuestro sistema en alerta, estar a la defensiva. Pero por otro lado, también con algunas reacciones, no a la defensiva, sino como si no nos importara. Y entonces empezamos a notar otros escenarios. Los niños aquí en México empiezan a estar en un programa que se llama Aprende en Casa. Las clases presenciales pasan a ser clases virtuales y entonces empiezan las mamás, los papás a tomar más responsabilidades. Algunas mamás, algunos papás haciendo su trabajo de la oficina en casa, pero además también checando si los chicos mandaron sus evidencias, si están realmente tomando la clase. Los sistemas de economía, empezar a hacer las compras con tarjeta de crédito a través de Internet. La despensa se pedía por Internet y te la traían a domicilio. Y empezaron a cambiar todos estos sistemas económicos. Los roles empiezan a cambiar, el cuidado de los niños también, ¿no? Y aquí les pongo esta imagen. Pero también estos cambios pusieron en marcha las desigualdades que cada uno de nuestros países tiene, en donde los chicos asisten a clase en casa, están ahí apoyados por los padres, pero que hay familias que no tienen acceso a una computadora o tendrán una computadora, pero no tienen internet. Y entonces se ve el rezago ahí. Y además, cada uno de los países también, además de enfrentar esta pandemia, se nos suman otras situaciones, como lo que estamos viviendo en México recientemente en Tabasco, ¿no? Inundaciones. A partir de ahí también empieza a haber una serie de comportamientos, y creo que a todos nos ha pasado, que empieza a darnos una gripa, empezamos a tener temperatura y nos pasa por la cabeza, ¿tendré COVID? También el desempleo y lo que implica para alguien quedarse sin trabajo. ¿Cómo le dices a tus hijos que se deben de poner un cubrebocas? ¿Cómo le dices y le explicas que no puede salir? Y podemos ver esta imitación, y lo hemos visto en las noticias, ¿no? Como los niños le ponen incluso el cubrebocas a su mascota, ¿no? Cómo se reproducen esos comportamientos. Y también vemos esta escena desagradable y dolorosa, pero cierta. En la primera diapositiva veíamos cómo los médicos estaban lidiando con las pérdidas, con la impotencia, pero acá, en esta imagen, vemos cómo los familiares se enfrentan a la pérdida de un ser querido. Cómo despedirlo cuando no hay rituales todavía, ¿no? Cuando se están construyendo apenas nuevos modos de decir adiós. Y entonces ahí planteo esta importancia de la conexión y vuelvo a recuperar esta imagen que les presentaba en la primera diapositiva. Lo importante que es realmente conectarnos. Y aquí la invitación es primero preguntarnos qué tan conectado estás. Esta es una charla para ustedes como profesionistas de la salud para que podamos ayudar a los padres a que se conecten con sus hijos. Pero incluso también primero trabajar la persona del terapeuta, la persona del médico, del trabajador social. Y aquí es importante hacer una distinción si estamos mirando o solo viendo. Cuando vemos o miramos, podemos ver esta distinción y cito a José Moreno. Vemos todo lo que miramos, pero no miramos todo lo que vemos. Basta tener los ojos abiertos para ver, pero para mirar necesitamos ejercer en alguna medida la voluntad. Y aquí les pongo 3 imágenes, porque es cuando nos miraba la madre, ¿no? Nuestra madre, como en esta imagen, profundamente con una mirada conectada. En esta imagen intermedia, esta mirada de este padre conectándose. No hay necesidad de tener palabras,
y se miran y se dicen algo a través de la mirada. Pero a veces van pasando los años y ya no se mira a los hijos. O se distrae uno con todo lo que hay afuera, con tanto estímulo, con tanto que comprar, con tanto que hacer, con tanto que estudiar, con tanto que hacer, ¿no? Para llenar ese tiempo, para cumplir con las demandas, que dejamos de mirar al otro, a nuestra pareja, a nuestros colegas, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Y entonces la invitación aquí es recuperar la importancia de mirar al otro, no de verlo de pasada, porque la mirada representa algo muy importante, es una conexión con el otro. Uno puede, es tan importante la mirada que incluso no mirar al otro comunica un mensaje. El desaire que puede hacer un padre a su hijo por no mirarlo, o por reprochar, o por desacreditar algo que está haciendo, tiene un impacto en la autoestima del chico. Si nos miramos, ahora a lo mejor no nos miramos ya presencialmente, pero incluso virtualmente nos podemos mirar como lo estamos haciendo ahorita. Eso también vale, importa para constituirnos. Y entonces mi invitación es que este primer paso sea mirarnos nosotros mismos y mirar a los otros, y no solamente hacer el acto de ver. Acá les pongo una imagen que es esta metáfora de enchufarnos o realmente conectarnos. Así como nos conectamos en la computadora, cargamos nuestro celular y verificamos si ya tiene la batería llena, así estar pendientes y conectarnos con el otro. Las redes son importantes, las plataformas son importantes, nos han permitido conocer cosas maravillosas de otros países, tener acceso a conocimiento que antes no hubiésemos podido tener, pero podemos ser más inteligentes y usarlas a nuestro favor. Tenemos esta imagen donde están haciendo una selfie, la madre y la hija. Eso es un uso de la tecnología para poder divertirse, para poder compartir y conectarse. En esta imagen, conectarse a través de una trenza, ¿no? A través de la cercanía física o de conocer los sentimientos del otro. La invitación a que las parejas se conecten, a que los amigos se conecten, que las familias empiecen a conectarse. Y esto implica tocarse y tocar ese corazón, tocar los sentimientos que hay ahí, ¿no? Y estos sentimientos que implican también la vivencia de este momento histórico en el cual no estamos preparados. Todas las familias están enfrentando momentos difíciles y nuevas prácticas. Por ejemplo, ahora los hijos están más en casa. Y entonces aquí vemos esta imagen donde la mamá puede estar desesperada por los pleitos que tienen sus hijos. Y dice, ¿cómo lidiar con esto? Si antes estaban más tiempo en la escuela y ahora tengo que lidiar con ellos, ¿no? Estos reclamos o estas prácticas de dormirse con el celular al lado, si le reclamamos al hijo o no le reclamamos, ¿no? Esta diversión que tiene este padre con su hijo. Les ponía esta imagen de este chico subiendo para ejemplificar cómo en el teletrabajo se tienen que adaptar nuevas reglas, porque a lo mejor el chico va subiendo, corre y de repente grita, papá, papá, te toca, no hay alguien ahí, y entonces la nueva regla es no interrumpas a tu papá o a tu mamá porque está trabajando. Entonces implica toda una reorganización de reglas nuevas de convivencia, ¿no? O bien esta otra imagen donde a lo mejor una chica está en Zoom en su clase y llega y alguien se atraviesa. De verdad que creo que sería hasta muy interesante si uno hace todo un recuento de todas las cosas que pasan cuando uno está en Zoom en una clase, ¿no? Sería divertido, aunque también para otros sería trágico. Pero lo que quiero que vean es todo este panorama de cómo nuestra vida familiar se complejizó y empezó a traer nuevas prácticas, nuevas reglas, nueva comunicación. Y entonces, a partir de todo este escenario, quiero partir de esta pregunta, el cómo estás. A veces el preguntar cómo estás, estamos acostumbrados a decir bien,
Pero si uno insiste varias veces y preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero de verdad, ¿cómo estás? Y entonces empezamos a tocar fibras, porque ese cómo estás ya no es una respuesta social, ya no es aquí trabajando, o bien, sino realmente invitarte a conectarte con una respuesta de cómo has estado viviendo esto. Y entonces aquí les pongo algunas preguntas que podrán hacer ustedes a sus consultantes. Más allá también de los motivos de consulta por los cuales ellos lleguen a terapia, tomarse un tiempo para hacer estas preguntas. ¿Cómo está significando la pandemia? ¿Cómo está significando el confinamiento? ¿Qué significa para ti estar conviviendo con tu familia? Y las respuestas pueden ser variadas. Hay desde personas que te dicen, ha sido maravilloso porque casi no los veía, parejas que se han reencontrado o parejas que se han separado. ¿Qué significa reducir tus actividades? Bueno, esta era una pregunta que hacíamos incluso en los primeros meses del confinamiento. Ahora, algunos estudios revelan que ha habido un mayor incremento de actividades, donde los horarios se traslapan, donde uno puede tener juntas a las 11 de la noche. Y entonces nos implica nuevamente reorganizarnos, readaptarnos y establecer incluso límites. Pero bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ya sea reducir esas actividades o bien qué significa haber ampliado tus horarios de trabajo o haber incorporado nuevas actividades o aprender tecnologías que antes no sabías? Otra pregunta, ¿qué significa cuidar a tus padres e hijos? Muchos de los padres se enfrentan a esta situación de preocupación, donde están cuidando a sus padres de edad avanzada, en donde las personas mayores están siendo cuidadas en el hogar, donde no pueden salir, pero también cuidar a los más pequeños. Y entonces el hijo adulto tiene que cuidar a los padres y a los hijos. ¿Y qué significa para él estar mirando estos dos lados? Equilibrar y cuidarse. Vale preguntarse también, ¿qué has hecho por ti en estos meses? ¿Los has aprovechado de alguna manera? Podemos preguntar eso también a nuestros consultantes. ¿Qué es lo que ellos han hecho por ellos mismos? Una pregunta que me parece que también nos arroja muchos elementos y mucha comprensión a ellos es, ¿qué te ha sostenido? ¿Qué te ha sostenido para seguir cuidándote o para seguir haciendo este trabajo, para mantener esos cambios? Es importante que nuestros consultantes, que los padres de familia entiendan que a veces con la forma de comunicarnos creamos problemas o bien los solucionamos. Hay una frase que dice, sé parte de la solución y no seas parte del problema. Podemos encontrar estas frases donde puede decir, papá, ya no te aguanto, o tenerte aquí todo el día ha sido terrible, o puede decir, papá, ya no aguanto esta situación, ¿no? ¿Qué comunica ese mensaje? Podemos enfrentarnos también a estas preguntas de moriré. Si alguien se enferma, se pregunta, ¿moriré? ¿Y cómo respondemos ante ello? ¿Los padres están preparados para responder estas preguntas? ¿O estos reclamos de sigues en el celular y apaga el televisor? ¿O cuando nos molestamos si alguien cercano no acata estas medidas sanitarias? Cuídate, ponte el celular, lávate las manos, acabas de entrar a casa. ¿Cómo vivimos estas interacciones? ¿Cómo respondemos a estas preguntas de los hijos? Extraño a mis amigos. Si queremos establecer un diálogo entre mamá e hija, aquí les pongo este ejemplo, ¿no? Una mamá y una hija, donde a lo mejor la hija quiere hablar con la mamá de algo, pero de entrada dice, pues nunca me has dejado expresarme, y te una tonta, que soy una tonta. De entrada llega con ese mensaje. ¿Cómo podemos imaginar que responde ese padre de familia? ¿Estamos preparados para hablar, para clarificar ese mensaje?
para solicitar la expresión de un mensaje distinto. Entonces, todo esto que les acabo de poner lo enfrentan estos papás en este tiempo de convivencia. Y entonces recupero nuevamente lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿no? Ese cómo estás, porque el padre de familia tendría que estar muy claro en estos sentimientos, debería de estar contenido, haber hablado de cómo se siente para poder enfrentarse a todas estas situaciones. Y aquí quiero recuperar un concepto de la terapia narrativa que han retomado varios autores, que recientemente la maestra Marta Campillo también recupera para hablar de las habilidades de vida. Implica recuperar la historia. Estamos viviendo estas situaciones de estrés, de enfermedad, de nuevos cambios. Y hay un concepto que se llama habilidades de vida. Las habilidades de vida son aquellas experiencias o aquellas habilidades recuperadas de lo que ya vivimos. También hay otro concepto que son habilidades para la vida, que ha desarrollado la psicología. Pero las habilidades para la vida, incluidas por ella, por ejemplo, la asertividad, son habilidades que se espera que se desarrollen más adelante, o aquellas que le van a permitir a nuestros adolescentes, a nosotros, poder enfrentar varios retos de la vida. Sin embargo, las habilidades de vida recuperan lo que ya vivimos. Y entonces aquí les pongo estas imágenes donde se plantea, por ejemplo, esta recuperación de esos aprendizajes que hemos adquirido en el diario vivir y que los hemos adquirido desde que éramos pequeños. No estamos tan conscientes de ellos hasta que a lo mejor alguien nos pregunta. Pero, por ejemplo, podríamos preguntarle a algún padre de familia, ¿de dónde proviene tu capacidad de adaptación? Sabemos que esta situación es inédita, no estamos preparados para ello, pero sí tenemos las herramientas que están puestas en nuestra historia personal. Hemos tenido algunas situaciones en donde tenemos que adaptarnos. ¿Cómo lo hicimos en ese momento de nuestra vida para adaptarnos? ¿Cómo lo resolvimos? Entonces, una pregunta puede ser esa, ¿no? ¿De dónde proviene esa capacidad de adaptación? ¿Cómo lo hiciste en ese momento de tu vida para adaptarte a ese nuevo trabajo, a ese cambio de casa, a esa enfermedad? Quizás no se compare con lo que estemos viviendo, pero recupere elementos que son fundamentales. Cuando a veces quieres tirar la toalla, decimos acá en México, ¿no? O echar para atrás, podemos preguntar, ¿de dónde viene tu capacidad de resistir? ¿O cómo le has hecho para resistir en otras ocasiones? Acá, por ejemplo, cuando hemos perdido la esperanza y podemos recuperarla, ¿dónde lo aprendimos ahí? ¿No? Si nos enfermamos, a lo mejor alguien nos cuidó y nos puso una cobija y nos arrimó un vaso de agua, pero a lo mejor no teníamos a nadie y solito tuvimos que ir por una cobija y cubrirnos. Y solitos tuvimos que ir por un vaso de agua y tomarnos las medicinas. ¿Qué nos motivó en ese momento a recuperar ese cuidado por nosotros? Cuando sentimos ese dolor en el cuerpo, ¿cómo nos consolamos? Me apapacho, ¿no? Me doy cuidados, descanso o le exijo a mi cuerpo seguir trabajando. Como cuando estaba alterada por una situación de gran estrés, una noticia que iba a recibir, cómo decidí mantener la calma. Respiré profundamente, pensé en otra cosa, hice oración. ¿Qué hice para recuperar? Para recuperarme, para recuperar mi bienestar, ese estado. En esta imagen les planteo el cuidado de alguien. ¿Cómo hemos aprendido a cuidar? ¿Cómo fue ese valor a lo largo de nuestra vida? Entonces creo que este concepto de habilidades de vida, de algo que ya vivimos, lo podemos recuperar y puede traer grandes beneficios en las consultas terapéuticas y en nuestra propia vida, porque nos puede permitir entender que no estamos sin herramientas, que tenemos herramientas para vivir esta situación,
a veces más llevadera, a veces más difíciles, pero que finalmente esas habilidades de vida están ahí. La vida es como una película, ¿no? Y ahí les pongo esta, digamos, como este rodaje con estas escenas. En esta historia de vida, nosotros podemos recuperar tantas y tantas experiencias. Por ejemplo, cuando resolvimos algún conflicto con alguien y nos sentamos a hablar, cuando me anclé a algo que valoraba, cuando subí o escalé una meta que creí que no iba a conseguir, cuando me divertí, cuando pese al estrés dije, bueno, voy a poner algo de música y me voy a divertir, cuando tomé decisiones. ¿Cómo le hice para tomar decisiones? Cuando cuidé a alguien, cuando decidí estar en paz, cuando enfermé, cuando avancé. Entonces, la invitación, tanto para ustedes como profesionales de la salud, como para nuestros consultantes, es poder revisar esta historia, poder recuperar esas habilidades y esos momentos que les permitan sobrevivir y vivir de la mejor manera este momento histórico que estamos viviendo. La invitación es conectarnos con nuestras emociones, con lo que estamos experimentando, desde la sorpresa, desde el miedo, la incertidumbre, el enojo, la alegría también, porque para algunas personas también esto ha significado alegría, en el sentido de que han vivido reencuentros con sus familiares, ¿no? Han tenido nuevas experiencias, han detectado nuevas habilidades. Conectarnos con el presente, porque el futuro no lo sabemos todavía, pero el presente nos permite vivirlo ahí, quedarnos ahí disfrutando y conectarnos con la vida que tenemos, con la vida que incluso podemos construir, pero situada en este presente. Conectarnos con un sentido de vida. Y la invitación es conectarse con los hijos, conectarse con la pareja, conectarse con los colegas, conectarse con los que nos rodean. Más que con los aparatos, ¿no? Los aparatos son instrumentos, es el intermediario, pero los demás son las personas, son quienes están en nuestra vida, forman parte de ella y además quienes también nos permiten desarrollar esas habilidades en el diario vivir. ¿Cómo podemos acompañar a ese descubrimiento de habilidades de vida y conexión? Algunos de los elementos que implican la conexión emocional es la apertura. La apertura nos lleva a sentir confianza, pero también nos hace ser personas de confiar. Y una vez que estamos con alguien de confianza, podemos ser sinceros y abrir nuestro corazón, abrir nuestros temores, abrir nuestros sueños, nuestras metas. ¿Y qué podemos preguntarle a nuestros consultantes? Se me ocurre esta pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo le hiciste para tener apertura y bajar la guardia y conectarte con eso que le ocurría a tu hijo? Pensemos en una familia, una madre de familia que podría estar a la defensiva o alerta. Y entonces, ¿pero cómo le hizo cuando pudo conectarse, tranquilizarse y entonces poder mirar más allá del enojo, poder conectarse con este hijo? Y bueno, aunado a lo que decíamos hace rato de esta mirada. Otro elemento de la conexión es coincidir. Coincidir con los otros, con el otro, en los gustos, en las pasiones, en los sueños. Algunas de las preguntas que les sugiero es, ¿a qué sueños quisieran dedicarle tiempo ahora que están en casa? ¿Qué cosas tienen ganas de aprender y no han hecho? ¿Cómo lo pueden hacer en familia? ¿Cómo fomentar que cada uno participe en los sueños del otro? Participa activamente, al menos estar ahí para echarle porras, pero está en el sueño del otro, está en la conexión
coincide en esos gustos, en esas pasiones, en esas metas, pero no están desligados, están mirándose el uno al otro. Un elemento de la conexión es el crecimiento paralelo, crecer padres e hijos, no solo uno que vaya creciendo y el otro quedándose atrás, no como en la escalera que uno va creciendo y el otro mira hacia abajo, subir los dos juntos la escalera. Podríamos hacer preguntas como esta. ¿Qué significa para tu mamá trabajar en esas condiciones, ¿no? Del teletrabajo. ¿Y cómo puedes contribuir a que esto sea más fácil para ambos? ¿O qué podrías hacer tú para que sea más fácil para tu mamá? ¿Qué ha hecho tu mamá por tus sueños? ¿O cómo la podrías invitar a ser partícipe de ese sueño? Pero vean cómo podemos hacer preguntas que ayuden a esa conexión, a ese crecimiento paralelo entre padres e hijos. Sentir paz con su compañía. Ese es otro elemento de la conexión. ¿En qué momentos de su relación madre-hijo se han sentido cobijados y protegidos? Piénsenlo ustedes en sus propias familias, en sus propias historias. ¿En qué momento con su pareja, con sus hijos, se han sentido cobijados y protegidos pese a la amenaza exterior? Un elemento importante de la conexión es que nos piensan en la distancia o pensamos en el otro. El otro puede estar lejos, pero estamos pensando en él. Y entonces podemos hacer preguntas como, ¿cómo puede saber tu abuelo que lo piensas durante el día? Porque a lo mejor el abuelo piensa que nadie se acuerda de él. Y entonces, ¿cómo hacerle saber al abuelo que estamos pensando en él? Que es importante y que estamos conectados. Finalmente, dentro de la conexión también está la comprensión de las necesidades del otro. ¿En qué momento pudiste haber recurrido al razonamiento para bloquear la conexión emocional? Sin embargo, no lo hiciste y pensaste en esa necesidad de tu hijo. ¿O en qué momento te conectaste con lo que para él es importante? En esa empatía que es importante fomentar de padres a hijos. Entonces, bueno, ahí les dejo algunas preguntas. Seguro que ustedes pueden hacer muchas más. Pero aquí lo importante es poder recuperar esto que les decía, de este concepto de habilidades de vida, de esto que ya vivimos y que tenemos ahí como elementos, ¿no? El cuidar, el conectarnos, el protegernos, el manejar nuestro enojo y la conexión con el otro, que ese otro puede ser nuestro esposo, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro colega, quien quieran, pero mantenernos en esa conexión. Un elemento también muy importante es ayudar a los consultantes a cuestionarse cómo aprendimos a comunicarnos, e incluso también los terapeutas, ¿por qué no? ¿Cómo hemos aprendido o cómo se nos ha enseñado a no tener miedo? ¿No? Cuando un niño de repente dice, mamá, tengo miedo, y entonces la reacción o la respuesta inmediata puede ser, no hay nada que temer. Y entonces estamos anulando la interpretación, el sentir del niño, bajo la idea de que no sabemos cómo manejar una pregunta como esa. Porque además también como adultos experimentamos el miedo. Y entonces pues, es más fácil decir, no hay nada ahí. El virus no puede hacernos nada. O, o esto es imaginario, o no hay que temer, tú eres valiente, pero no reconocemos. A lo mejor podemos decir, quizás no entienda tu miedo, yo también tengo miedo. Y entonces puede entender el niño que el miedo es una emoción que también experimentan los adultos. Cuando los niños, los hijos ven llorar a los padres y de repente el hijo pregunta, mamá, ¿por qué estás llorando? Y entonces la madre responde, no estoy llorando, se me metió una basurita en el ojo. ¿Cuál es el mensaje que damos? ¿No se vale llorar?
la percepción del hijo fue incorrecta, no estaba llorando en realidad. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? No expresamos el sentimiento real. ¿O qué pasa con el dolor? De repente ahí les pongo, ¿no? El chico se cae de la patineta y de repente dice, me duele, y a lo mejor en vez de decir, no, de repente podemos hacer un reclamo y decir, te dije que te ibas a caer. Y es nuevamente una anulación de ese sentimiento que están experimentando. Entonces creo que los adultos, los terapeutas tenemos ese compromiso de poder ayudar a estos consultantes a reconocer y aprender nuevas formas de comunicarse para poder lograr esa conexión. Invitarlos a ese reconocimiento de los deseos propios y de los otros. Eso puede aligerar una gran carga emocional y, bueno, todo ese malestar continuo que se puede ir acumulando. Invita a los padres a definir qué es lo importante y lo que no, pásalo por alto. A veces en estas situaciones de estar en casa, de repente algunas madres, algunos padres refieren que ellos están trabajando, haciendo cosas, van por la despensa, preparan la comida, están haciendo sus propias actividades y de repente ven al hijo que está descansando. Y entonces eso activa un cierto enojo en el padre. Y entonces puede iniciarse ahí un conflicto. Si nosotros definimos qué es lo importante y qué no, podemos ahorrarnos una serie de peleas. Pero también tenemos que manejar el estrés o invitarlos a manejar el estrés. Y bueno, ahí les pongo la imagen de una tortuga. Y esta imagen de una tortuga es para explicarles un breve ejercicio que pueden ayudar a que hagan los padres, que implica, así como esta tortuga se esconde, escondernos también nosotros, no en el sentido del conflicto, sino estos brazos donde se mete a su concha, los vamos a hacer así para arriba, lo más alto que podamos, incluso si están sentados, encoger sus piernas, hacer esa conchita atrás, unir todo nuestro estrés, toda nuestra atención y de repente soltarlo, como si fuéramos esa tortuguita que va saliendo de ese caparazón. Y nuevamente la tortuguita se puede ir metiendo a su caparazón, apretando puños, haciendo nuestros brazos, ¿no? Tocando nuestra cabeza y así, y soltar. Y entonces a lo mejor los padres terminan más relajados y pueden pasar por alto estas situaciones y no discutir por algunos asuntos que no vale la pena discutir y que afectan la armonía familiar. Por supuesto que hay otros que habrá que poner atención, pero la invitación es a distinguirlos y a definirlos. Invita a los padres a tener una comunicación más positiva con tus hijos. Y aquí me gustaría hacer una forma de ejercicio. Quiero que piensen que yo soy una persona importante, que representa una persona importante en sus vidas. Pónganle el nombre que quieran, la persona que quieran, el abuelo, el padre, el tío, un maestro, etc. Y que a lo mejor no hubo oportunidad de que les dijeran algunas cosas. Pero quiero que escuchen estas frases como si esa persona se las dijera. Estoy agradecido por tenerte. Me hace sentir orgulloso. No es necesario que seas perfecto. Lo que tú piensas nos importa. Eres muy bueno en eso. Eres importante. Lo que hiciste es fantástico. Estar contigo es divertido. No puedo esperar a que me cuentes. Sé que lo hiciste lo mejor que pudiste. Qué bien me la paso contigo. Me haces muy feliz. Qué suerte tienen tus amigos de tenerte. Gracias por enseñarme eso. Aprendo muchas cosas de ti. Gracias a ti he aprendido cosas de mí. Eso fue muy valiente. Se te ocurrió una muy buena idea. ¿Podemos probar tu idea? Admiro tu creatividad. Creo en ti. Y lo que quiero preguntarles, o que más bien reflexionen, es ¿qué experimentaron
al escuchar esas frases. Tienen un impacto. Y entonces la invitación es que los padres puedan hacer o tener esta comunicación con los hijos, por este impacto que genera en la confianza en uno mismo, por el reconocimiento en el otro. Tuvo un impacto en nosotros. Los chicos necesitan sentirlo, necesitan ese reconocimiento también. Cuestionar o comentar en esta idea, ¿quiero ganarme a mi hijo o quiero ganarle a mi hijo? ¿Estoy en una lucha de poder? Reflexionar acerca de qué es lo que valoras de la relación con tu hijo. Evitar la acusación o el reproche. Practicar esta comunicación. Pero quizás, principalmente, reflexionar. Porque si quiero ganarle a mi hijo, entonces es fácil entrar en una lucha de poder. Quiero ganarme a mi hijo, implica mucho más tareas. Cómo convencer a estos padres para que opten por la primera opción. Esa es otra reflexión para los terapeutas. Finalmente, lo que puedo decirles es que celebremos que estamos vivos, que estamos conectados, que recuperen su banco de experiencias. Se los comento como profesionales de la salud. Recuperen ese banco de experiencias de cómo han enfrentado el miedo en otras ocasiones, el dolor, todos sus aprendizajes de comunicación, de cuidado al otro, de cuidado hacia sí mismos. Descubran sus herramientas que ya forman parte de su vida. Recuperen a la persona del terapeuta o del profesional de la salud antes de acompañar a otros o paralelamente se van descubriendo mutuamente. Valora lo que sostienes o lo que te sostiene en tu profesión. Valora lo que te motiva. Y entonces, en esta cinta fotográfica o cinta de video, claro, el personaje, ese virus está ahí. Será parte de la historia, pero tendrá un significado diferente, porque nos ayudará a entender cómo aprendimos nuevas habilidades de vida. Quiero cerrar con esta imagen para hacerle la invitación a que sean como palmeras y que ayuden a sus consultantes a hacerlo. Una palmera, pese a los grandes vientos, lo único que hace es moverse para acá, de un lado para otro. Puede ser el viento terrible, pero no necesariamente se desprende raíz, ¿no? Aguanta, resiste, solo se mueve, pero tiene raíces fuertes. Entonces, construyamos mucho más palmeras y sean ustedes también palmeras. Pues muchas gracias por su atención. Dejo ahí mi correo para cualquier comentario o duda. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Argelia. De verdad que ha sido una velada maravillosa. De verdad que qué bonito escucharte y saber qué tantas cosas nos quedan por hacer, ¿verdad? Y qué tanto hay que trabajar con esta nueva realidad. Pues bien, vamos a abrir, entonces, ya permití que abrieran los micrófonos, entonces más bien invitarlos, si gustan compartir, hacer alguna pregunta a la doctora, pues adelante, por favor. Bueno, yo solo quiero decir, mi nombre es Jessica, que fue una excelente conferencia porque ahorita que estamos viviendo en estos tiempos difíciles y que estamos trabajando los profesionales en la salud, creo que nos das muchísimas herramientas para seguir con esto que no es nada fácil, tampoco del lado de un psicólogo cuando estamos en línea con los chicos, ¿no? Y el que escuchen estas frases, se me quedó como muy grabado, todas las que dijiste, si en algún momento nosotros sentimos eso como muy padre, pues imagínate un chavo, ¿no? Que se la pasa encerrado mucho más. Entonces, pues qué padre, vamos a ir construyendo estas palmeritas y muchas gracias, doctora Argelia. Gracias, Jessica. Gracias. ¿Alguien más? Veo por ahí a Rosarito Espinosa. Rosario.
Hola, muy buenas noches a todos. Un abrazo desde México. Felicitaciones, Pablo, por tu invitada de esta noche. Creo que nos recordó muchas cosas importantes. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Gracias. Gracias, Rosarito. ¿Alguien más que desee preguntarle o hacer alguna acotación a la doctora? Bueno, el doctor Robledo Santos dice, muchas gracias, doctora Argelia, me encantaron las frases tan positivas, me hizo pensar que el verdadero amigo es aquel que está en tiempos de angustia. Yolanda indica, felicidades, me gustó y me tocó mucho el corazón. Pues bien, realmente ha sido una ponencia y una velada igual, maravillosísima, ¿verdad? Algo que estamos como muy en sintonía con la red, realmente, de traer gente de tan buen calibre, una presentación académica inmejorable como es en este caso la tuya, Argelia. Así que de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición y invitarlos a todos realmente a continuar haciendo una psicología más presente, más humana y más cerca realmente de nuestras familias, de nuestros chicos y chicas, de nuestros niños y niñas. Y tenemos que entender una cosa, aquí los que llevamos la batuta en salud mental somos nosotros. Y donde sea que trabajemos y con la población que trabajemos, creo que ese es un objetivo claro, indiscutible que tenemos que seguir. Trabajar por una salud mental equitativa para todos y todas, no solamente para la gente que nos puede pagar, que cada vez van a ser menos con esta pandemia. Estamos frente a una pandemia de salud y en puertas. En algunos países ya entramos, en otros países están por entrar a una pandemia económica y social sumamente fuerte que nos va a golpear por mucho tiempo, pero tenemos, creo yo, que las capacidades académicas, profesionales y sobre todo humanas para poderle hacer frente. Argelia, ¿alguna palabra más para cerrar? No, nada más, Pablo, estoy de acuerdo contigo. Necesitamos ser solidarios con otras personas. Lo escuchaba también de otro de tus conferencistas. Si los psicólogos tenemos la posibilidad de apoyar a los médicos u otras personas que no pueden pagar nuestros servicios, adelante. Creo que es una responsabilidad de todos apoyar. Así es, concordamos. Bueno, no queda más que realmente agradecerte muchísimo, agradecer a la gente linda que nos ha acompañado el día de hoy, a los amigos y amigas del Facebook también que nos han estado acompañando. Y pues bien, invitarlos para de hoy en 8 de nuevo por este mismo canal y por esta misma hora más o menos vamos a estar transmitiendo y vamos a estar pues invitándolos también a que nos acompañen. De parte mía, Pablo Cruz, desde San José, Costa Rica, realmente les deseo que tengan un lindo inicio de semana, que se cuiden, que cuiden mucho a sus familias, a esos niños y niñas, y que nos cuidemos en sociedad. Por el momento será un abrazo virtual, esperemos que en pocos meses ya nos podamos dar un abrazo de carnita y hueso. Un gran abrazo a todos y todas, que tengan una linda noche, nos vemos, chao. Chao. Tenemos el aire, tenemos la vida, no hay otro momento, vamos a vivirla, estamos aquí, no hace falta nada, si tenemos alas, vamos a batirlas, tenemos otoños y también veranos y buenos amigos que nos dan la mano, tenemos promesas y sueños cumplidos, tenemos el sol que nos quita el frío. Y la primavera es mejor contigo, sin duda en invierno no hay mejor abrigo, tengo el infinito
cielo de estrellas me quedé con una. Tú eres la más bella y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche es... Bueno, se nos pegó. En todo caso, muy buenas noches, Argelia. Buenas noches, Pablo. Un abrazote. Que estén muy bien. Muy buenas noches tengan todos. Hasta el próximo lunes. Y mañana estamos con el GT8 de la Unión Latinoamericana de Psicología. Eso será a las 6 de la tarde, hora Costa Rica y México, que estaremos con el doctor Mas Canavillas de Perú. En este webinar también gratuito. Estaremos anunciándolo también por las redes sociales de la red académica y de el GT8. Entonces, pues bien, invitados también para el día de mañana a eso a las 6 de la tarde. Esperamos contar con ustedes. Un gran abrazo nuevamente y una linda noche y un maravilloso inicio de semana. Cada vez más oscura, ya salen